Bueno, yo soy el ingeniero Timoteo Gordillo. Hace 28 años que soy el director técnico de la Asociación de Bloque de Hormigón y hoy les voy a presentar este webinar sobre pavimento urbano de adoquines de hormigón. En realidad es un pavimento también conocido como intertrabado. Vamos a ver cuáles son los temas que comprende el contenido de este seminario. Vamos a iniciar con los tipos de pavimentos urbanos más comunes existentes en nuestro país y vamos a definir las estructuras equivalentes para hacer una comparativa muy rápida. Luego veremos los elementos constitutivos de un pavimento intertrabado. Tercero, el sistema de transmisión de cargas y resultantes de equilibrio, es decir, cómo trabaja, cómo funciona un pavimento intertrabado. Luego algo muy importante que es el mecanismo de trabazón, que es el mecanismo que avala ese tipo de comportamiento frente a las cargas del tránsito. Y vamos a mencionar los ensayos de simulación de carga de vehículos pesados realizados inicialmente por el profesor Brian Shackle en Australia, y vamos a interpretar los resultados y vamos a comentar cuáles fueron las primeras conclusiones que son la verdadera piedra fundamental de este sistema de pavimentación urbana. Luego nos meteremos en el paquete estructural, las diferentes alternativas que hay, cuáles son los factores de desempeño, cómo se comparan con los sistemas tradicionales, si hay diferencia o no en un paquete estructural de un intertrabado con respecto a un pavimento flexible, asfáltico o rígido o de hormigón colado in situ. Después veremos la parte de colocación, la mano de obra, los patrones de colocación, para que justamente de acuerdo a los ensayos que se hicieron son los que mejor distribuyen las tensiones hacia la subrasante o suelo de fundación, es decir, aquellos patrones que disminuyen esas tensiones, o sea, que favorecen a que el pavimento no se deforme. ¿Cuáles son los requisitos de la norma? La norma IRA 11656, adoquines de hormigón, ya va por la 6ª edición. Venimos trabajando junto con INTI Construcciones y con el Instituto del Cemento Portland Argentino y con los amigos del IRAM y otros profesores y otros técnicos desde hace mucho tiempo, así como también con los socios de la Asociación Argentina del Bloque de Hormigón que participan de los subcomités. Veremos los ensayos de laboratorio para determinar cuál es el nivel mínimo, los requisitos mínimos de calidad de los adoquines que van a conformar lo que ya vamos a ver, lo que se denomina la capa de rodadura. Después haremos un paso a paso de la colocación manual, mencionaremos algo de la colocación mecanizada y por fin ingresaremos a lo que son las ventajas y aplicaciones del sistema. Bueno, vamos a comenzar entonces con el pavimento urbano y cuáles son las alternativas más frecuentes y las estructuras equivalentes. Acá tenemos a la izquierda pavimentos de hormigón o pavimentos de concreto, que sería el pavimento urbano colado in situ, que tiene una gran presencia en nuestro país. El otro pavimento urbano, el pavimento asfáltico. Acá cuando nos referimos a la capa de rodadura nos referimos a un concreto asfáltico, no a un riego asfáltico. Y a la derecha está el pavimento de adoquines, cuya capa de rodadura, como ustedes ven aquí, estaría compuesta por los adoquines, la cama de asiento de ellos, que es una arena gruesa, y la arena de sello de estos adoquines. Por lo tanto, vemos nosotros acá que en lo que es capa de rodadura, lo que protege a lo que está por debajo, que sería la base,
es la losa maciza de hormigón colado in situ, hormigón plástico, que nosotros lo denominamos de esa manera, al concreto asfáltico, que es la mezcla de áridos con asfalto y otras emulsiones, y el pavimento de adoquines, que sería ya elementos premoldeados que vienen de fábrica en pallets a la obra con su calidad ya definida. Porque ya sabemos, cuando sabemos de fábrica, cuál va a ser sus propiedades. Bueno, entonces lo que vemos acá por debajo de la capa de rodadura son las capas inferiores que conforman al pavimento propiamente dicho. Entonces vemos en el pavimento de hormigón, donde siempre existe una base, y acá tenemos el suelo de fundación o la subrasante. Vemos que esto tiene menor espesor que en el caso de un pavimento asfáltico, en la cual puede tener una base más una subbase para proteger a la subrasante, y aquí tenemos el pavimento de adoquines también con las mismas características de un flexible donde hay una base y una subbase y una subrasante. Esta subbase puede o no existir tanto en un pavimento flexible como en un pavimento intertrabado en función del diseño de las cargas y otros factores que intervienen en ese diseño. Pero sí vemos esquemáticamente que los espesores van variando. ¿Por qué? Porque según sea la rigidez de esta capa de rodadura, van a ser también los valores de las tensiones que van a llegar acá abajo a la subrasante o el suelo de fundación. Entonces, si nosotros tenemos que tener mayor rigidez acá arriba, indudablemente que las tensiones van a ser menores porque es la inversa de la deflexión o la deformación, la rigidez. A mayor rigidez, menor deformación. Entonces, cuando comparamos, vamos a ver que un pavimento de adoquines de hormigón se asemeja mucho a un pavimento flexible en ese sentido, pero quizá tenga y presente, según sea cada caso de cálculo, de diseño específico, el espesor de la base y de la subbase que puede ser menor. Entonces, empezamos por ahí. Seguimos en lo que es la definición de pavimentos, que nos va a permitir avanzar un poco más. Vemos nosotros que un pavimento, de acuerdo a esa definición que está acá, es una estructura de diferentes capas, como vemos aquí, colocada sobre esto que es la subrasante, que ya tiene un determinado gálibo que nos está dando la pendiente que van a ir copiando las capas, y en definitiva la que más nos interesa es la capa de rodadura con su pendiente transversal para eliminar el agua hacia las cunetas y sacar el agua en sentido longitudinal de la zona de del pavimento propiamente dicho, de la calzada. Bueno, este pavimento se puede diseñar para todo tipo de vehículos, vehículos livianos, vehículos pesados, y también para todo lo que sea peatonal, y debe serlo de una manera segura, cómoda y económica, que serían tres factores a tener en cuenta cuando hagamos nosotros después, en alguna oportunidad, la evaluación del ciclo de vida de cada tipo de pavimento. ¿Cuáles son los elementos que componen a un pavimento intertrabado, o también llamado pavimento de adoquines? Tenemos por un lado acá abajo la R de rodadura, que sería todo esto que está acá arriba, que es el adoquín, la cama de asiento que está compuesta por una arena gruesa o una piedra partida, y la arena de sello, ¿no es cierto? Entonces, esto nosotros lo denominamos de acá hasta acá capa de rodadura. Bueno, la cama de asiento y el sello de arena forma parte de la capa de rodadura, insisto. Luego tendremos la base o subbase. Puede ser necesario que tengamos las dos capas, ¿no?
como una subbase intermedia entre la base y la subrasante, como protectora de la subrasante para que no toda la base cargue sobre la subrasante. Eso se va a ir viendo según sea el diseño o las características de los factores de diseño de cada caso en particular. Luego tenemos la subrasante o suelo de fundación, que es fundamental, como todo elemento de la ingeniería, que tenga que soportar cargas, que tiene que estar en buen estado, y si no lo está, lo deberemos mejorar. Otro elemento que es típico y que define claramente a un intertrabado es el cordón de confinamiento, que ustedes ven acá con esta letra C, que sería el elemento que conforma la cancha, conforma los laterales de esa cancha, donde vamos a nosotros a armar el paquete estructural y la capa de rodado. Este confinamiento es fundamental porque ya vamos a ver ahora en el siguiente punto o en los siguientes puntos cuál es el mecanismo de funcionamiento de un intertrabado, cómo funciona realmente. Y luego, bueno, la pendiente transversal, que acá la vemos con la P, que es esa pendiente que viene copiando desde la subrasante, como ya dijimos, para poder eliminar las aguas en sentido transversal hacia las cunetas y sacarlas longitudinalmente al agua de lluvia. La capa de rodadura. La capa de rodadura es la que va a soportar la abrasión del tráfico, ya sea un tráfico liviano, un tránsito pesado, unos contenedores en una playa de contenedores en un puerto, por ejemplo. También este pavimento trabaja muy bien en ese caso. Plataformas de estacionamiento en un aeropuerto, de aviones de fuselaje ancho, etcétera. Y también la parte peatonal. Esa abrasión, fíjense, en la parte peatonal tiene muchísimo que ver porque lo va a agredir al adoquín en forma directa a través del taco, propiamente dicho, del calzado de los peatones que por allí circulan. Después también tiene que soportar la intemperie. Eso se refiere fundamentalmente a la acción ya sea de el agua de lluvia o la acción, por ejemplo, de una acción de congelamiento o de nieve, cosa que en algunos lugares de nuestro país sí ocurre. Y ocurre en todo el hemisferio norte, donde se desarrolla muchísimo este sistema de pavimento, por eso está todo resuelto en ese sentido. Además, la capa de rodadura, como ya dijimos anteriormente, en función de su rigidez, va a contribuir a la estructura, o sea, la capacidad estructural del pavimento, y además le va a dar su nombre, como dijimos recién, pavimento de adoquines de hormigón. Cuando decimos pavimento intertrabado, nos referimos más bien a esos adoquines, cómo trabajan mancomunadamente entre sí cuando soportan la carga del tránsito tráfico. Bueno, las otras capas de rodadura que ya vimos fueron las losas de hormigón, las carpetas de asfalto o pavimento flexible o asfáltico. Las capas del paquete estructural ya las hemos mencionado, pero volvemos a insistir, son las que están por debajo de la capa de rodadura. Y por supuesto que contribuyen a la capacidad estructural del pavimento y se determina su espesor en función del método de diseño que apliquemos. ¿Cuáles son aquellas? Las granulares, suelos granulares o seleccionados, bien compactados, se les va a exigir una determinada resistencia y densificación a través de un proctor. Y también estos suelos granulares pueden estar estabilizados con cemento. Por ejemplo, la base, se puede hacer una base de suelo cemento, tal cual se hace con un pavimento rígido o un flexible. La diferencia es que en este caso no la hay con respecto a la base de suelo cemento de los otros dos tipos de pavimentos, pero acá nosotros planteamos un espesor mínimo de 10 centímetros.
Y también se está dando actualmente en el mundo, ya muy extendido, el reemplazar estas bases de suelo cemento por rellenos fluidos o hormigón pobre, que sería en inglés un lean concrete, que da mayor seguridad a todo el comportamiento del pavimento en su vida útil. Entonces, en esos análisis de inversión en el pavimento, muchas veces conviene ir por un hormigón pobre, llamado pobre, en lugar de un suelo cemento. Bueno, un ejemplo de lo que estábamos viendo recién es que cuando ya nosotros hablamos de bases estabilizadas con cemento, en lugar de dejar la base granular compactada, vamos a ver que va a haber un menor espesor de esa subbase y que puede llegar a compensar en un mayor costo porque se utiliza cemento, pero también está, digamos, compensado porque voy a tener menor movimiento de suelos para lograr esta subbase o granular o base granular. Lo que sí, digamos, dentro de la experiencia que está totalmente monitoreada en todo el mundo donde el pavimento intertrabado está presente, es que se considera que 1 centímetro de material granular estabilizado con cemento equivale a 1,6 centímetros de un material granular compactado con un CBR del 50%. Entonces, si vemos aquí la capa de rodadura que está compuesta por los 30 milímetros de la arena gruesa más los 80 milímetros del adoquín, que es el más usado en el mundo, con su arena de sello, supóngase esos 300 milímetros de espesor que nos da el cálculo, lo podemos reemplazar por unos 190 milímetros de una subbase tratada con cemento o base tratada con cemento. O podemos también dividirla en dos, en base más subbase, en tener la base que dijimos tratada con cemento, acá está expresado esto en centímetros, 10 centímetros, y la subbase granular en 14, por esa relación que hemos visto anteriormente. La resistencia a la compresión de la base de suelo cemento tiene que ser de 45 kilogramos por centímetro cuadrado a los 7 días para que tengan una idea de qué estamos hablando. La subrasante. Bueno, como ya dijimos, es la fundación del pavimento y soporta las cargas que éste le transmite provenientes del tráfico. El diseño de los espesores busca que las cargas le lleguen con una magnitud tal que las pueda soportar. Entonces, esos espesores son los de lo que acabamos de mencionar recién, de las capas que están por debajo de la capa de rodado. Los cordones laterales de confinamiento, ¿por qué están allí? Están allí para soportar los empujes laterales que se generan en este tipo de pavimentos por acción del tráfico propiamente dicho, ya sea por la circulación o sus frenadas, y empujan, sobre todo en el perímetro del pavimento, y nosotros en ningún caso podemos permitir que digamos, cordón se desplace y porque tiene que soportar todos estos adoquines perfectamente trabados entre sí con esa arena de junta de 2 milímetros para que siga trabajando como pavimento intertrabado, como vamos a ver ahora más adelante el mecanismo de trabajo. O sea, concepto básico en un pavimento de adoquines, o también llamado intertrabado, necesita siempre de un cordón de confinamiento. Si vamos a hablar de una calle urbana, vamos a decir que por lo general nos conviene tener una calle que tenga su cordón cuneta ya ejecutado para poder nosotros después entrar, armar la caja con los espesores que convenga
y terminar, digamos, rellenando la superficie con los adoquines y sus arenas. Los adoquines, como vimos recién, nos vamos adelantando un poco para que vayan viendo de qué se trata un adoquín. Es esta pieza que tiene diferentes clasificaciones que ya vamos a ver de la 11.656 de la norma IRA, pero fíjense que tiene acá estos separadores que hace que cuando se coloquen siempre quede un espacio libre entre adoquín y adoquín para poder rellenarlo con una arena de sellado que va a conformar parte del mecanismo de trabazo. En Argentina y en el mundo se están utilizando adoquines de 8 centímetros de espesor. Pueden ser bicapa o monocapa y también adoquines de 6 centímetros de espesor, que puede ser bicapa o monocapa. Este adoquín es para cuando se prevé la circulación de vehículos pesados, ya sea colectivos, camiones, etcétera, en una determinada cantidad de ejes equivalentes. Y aquí el pavimento de 6 se utiliza fundamentalmente para tránsito liviano, hasta una pick-up, por ejemplo, en una playa de estacionamiento. No vamos a utilizar un adoquín de 8 cuando podemos soportar las cargas perfectamente con uno de 6. Por debajo de los 6 centímetros, inclusive hasta 5 se podría llegar a permitir, los manuales y la práctica internacional indica que el pavimento deja de tener el coeficiente de fricción acá en estas caras, por lo tanto no lo considera un pavimento intertrabado. Por lo tanto, si ustedes ven alguna vez alguna pastilla de 4 centímetros, está muy bien que exista, es un excelente producto para una vereda, y simplemente una vereda. Pero no es un pavimento intertrabado. Partamos de esa base, que quede claro que la norma no lo contempla. Bueno, de acuerdo, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto capa de rodadura, adoquines de hormigón. ¿Cuáles son los factores? El espesor, acabamos de ver 80-60. La forma, ya vamos a describir, según sea la forma, va a ser su capacidad en el conjunto para distribuir esfuerzos. Su resistencia mecánica, su resistencia a la abrasión. Otro factor que involucra el adoquín es la forma de colocarlo, o sea, el patrón de colocación o llamado aparejo. El ancho de junta. El ancho de junta de un pavimento tradicional se habla de 2 milímetros, pero podemos tener anchos de junta mayores si queremos diseñar un pavimento permeable de adoquines de hormigón, que es hoy en día algo de muchísima presencia en Europa, Australia, Sudáfrica, bueno, Israel, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera, donde se busca, digamos, disminuir la escorrentía por agua de lluvia y ser realmente un pavimento con gran impacto positivo en lo que es el ambiente o la defensa del ambiente. La cama de arena. La cama de arena es una arena gruesa, como ya dijimos, que proporciona un determinado espesor. No me puedo pasar de cierto espesor, ya vamos a ver por qué. Su granulometría, la angularidad, la dureza. No puedo poner yo de una cama de arena, de una arena que con el paso del tráfico se vaya degradando y se vaya puliendo y me la transforma de una arena gruesa en una arena fina. Pierdo ahí después la forma de trabajo del pavimento intertrabado. El grado de humedad con la cual se va a trabajar, que no es mandatorio. Uno puede empezar a trabajar con una arena que tenga una humedad natural de las arenas y perfectamente seguir con el principio de trabazón de los adoquines. La composición petrográfica tiene que ver con lo que vimos anteriormente en esa capacidad de fundirse o de molerse la arena.
Bueno, en lo que es base y subbase, ya hemos visto espesores, la granulometría, el índice de plasticidad, la resistencia, la durabilidad, la compactación, son todos conceptos vinculados a esas capas. Y por último, la subrasante, que es el suelo de fundación, donde tenemos que conocer qué tipo de suelo tenemos, cuál es la rigidez y la resistencia, cuál es el CBR. Vamos a tener una limitación, por ejemplo, en el CBR. Para un CBR entre 4 y 5% vamos a estar obligados a mejorar esa subrasante, y eso pasa en cualquier tipo de pavimento. Y también cuál es el grado de humedad y la posibilidad de la capa freática donde se encuentra con respecto a nivel de esa subrasante. Bueno, ¿cómo trabaja un pavimento intertrabado? Por un lado vemos acá la carga del tráfico, que está indicada como una carga vertical, que cuando se aplica esta carga vertical sobre el adoquín, este adoquín tiende a desplazarse. Y al tender a desplazarse hacia abajo, se genera acá una reacción a esta carga y empuja a este mismo adoquín, a los que están al lado, hacia los costados. Entonces, la idea es que este adoquín, que acá se lo ve como que no tiene una trabazón vertical, que está libre de moverse en el sentido vertical, tenga esa trabazón vertical. Y esa trabazón vertical está dada por estas flechitas que ustedes ven acá, que son esfuerzos de corte que están generados justamente por la fricción que hay entre las piezas premoldeadas o adoquines y la arena de sello, que es muy importante su presencia. Entonces, de esta manera, sumatoria de fuerzas verticales sería igual a 0. Y acá estaríamos consiguiendo lo que se llama la trabazón vertical. Ahora bien, ¿qué pasa si un adoquín yo lo apoyo o lo empujo de uno de sus esquinas y genero una rotación con un eje de punta acá? Se me genera esta rotación y al rotar me empuja con uno de sus vértices a los adoquines que tiene a su costado. Entonces, acá justamente es cuando yo tengo que equilibrar este desplazamiento horizontal. Y este desplazamiento horizontal, si yo lo equilibro con el cordón de confinamiento, donde llegue este esfuerzo y me provoca una reacción igual y contraria, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, otro de las ecuaciones del equilibrio, de la estática, llamémosle así, vamos a ver que vamos a tener una trabazón rotacional. Y por último, también en el caso de que haya una frenada o un empuje lateral efectuado por el tráfico, vamos a ver que si yo recurro al auxilio del cordón de confinamiento, lo voy a equilibrar como ustedes ven acá. Entonces, si yo tengo trabazón horizontal también acá, vuelvo a tener esa sumatoria de fuerzas, horizontal es igual a 0, entonces la capa de rodadura me queda estable. Este es un mecanismo de acuñamiento que estudió el profesor Brian Shackle, que es de origen inglés, ya fallecido y profesor de la universidad en Australia, donde hizo muchísimas experiencias. Y acá en el caso particular de un adoquín dentado, o sea, un adoquín también llamado unistone, vemos los diferentes adoquines A, B, C, D y E, donde se generen todos los esfuerzos que se puedan dar. Vamos a tener rotaciones, vamos a tener empujes y desacoples. Por lo tanto, lo que se busca es que todos estos elementos, el 1 y el 2, que son las fuerzas que me tienen a desacoplar los adoquines, sean equilibradas, que se genere ese efecto de acuñamiento que está acá arriba, para que todas las de piezas que están alrededor de las que están siendo sometidas vienen en auxilio de estas y las equilibran y fuerzan un equilibrio para que no se produzca ese desplazamiento y esa pérdida de trabajo, ¿no?
el acuñamiento genera un aumento de la trabazón en los dos sentidos, en X y en Y, y por lo tanto lo que yo estoy buscando con todo esto es la base número 1, que es lo que se denomina la rigidez de la capa de rodado. O sea, este efecto de acuñamiento demostrado por Bryan Shackle es una de las bases del diseño después de pavimento propiamente dicho. Ahora bien, ¿cómo comenzó este sistema? Aunque le parezca mentira, en Argentina se produjo el primer ensayo de carga que lo hizo el profesor García Balado, que trabajaba en el Instituto del Cemento Portland argentino como representante en La Plata. Por eso que en la bibliografía internacional siempre figura García Balado, porque fue uno de los primeros que empezó a trabajar con esto. Y esa idea se repitió después en Australia, donde empezaron a tomarse muy en serio el tema de este tipo de pavimentos. Entonces comenzaron a hacer estos ensayos, el mismo Bryan Shackle, de tener acá una celda de carga con un plato de carga aplicado sobre un pavimento de adoquines, como ustedes ven acá, apoyado sobre una capa de arena, y acá sobre una base sumamente rígida. Entonces, ¿qué se buscaba? Se buscaba que en este plato de 25 centímetros de diámetro, meterle una carga acá puntual, concentrada, y ver cómo se distribuía las cargas, esa misma carga acá, con respecto a los adoquines vecinos. Acá vemos el esquema del plato y tenemos toda la columna A, la columna B, la columna C, la columna D y la posición de cada adoquín. Acá vemos las celdillas en las cuales se encontraba los deflectómetros para ver qué influencia había sobre cada uno de estos puntos separados en el sentido de las columnas en 200 milímetros y 100 milímetros en el sentido vertical. Y vemos en esta figura cuáles eran las presiones que se registraron para diferentes niveles de carga que tenemos acá en kilonewtons por metro cuadrado. Entonces vemos que para las diferentes posiciones, que ya vimos anteriormente, por ejemplo acá estamos hablando de la columna B, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo para diferentes niveles de carga hay una disminución, una amortiguación de esa carga puntual, estática, hacia las celdillas de presión que estaban en la misma columna, pero separadas con respecto al plato de carga. Entonces, eso indicó inicialmente que este pavimento funcionaba. Funcionaba porque no es que hundía y deformaba la capa de rodadura, sino que había trabazón entre los adoquines. Y esa trabazón entre los adoquines generaban entonces ese efecto de acuñamiento y generaba entonces una rigidez para soportar las cargas. Entonces el profesor Bryan Shackle pasó a dar un paso más adelante junto con otros profesores de Inglaterra, en la cual empezaron a hacer ensayos de acelerados de tráfico. O sea, en Australia, que fueron los primeros que se realizaron, generaron un pavimento primero en laboratorio y luego fuera del laboratorio a escala natural, y empezaron a trabajar con un simulador de vehículo pesado para ver cómo se comportaba y acelerar el tiempo de ejecución o de operación del pavimento. Entonces, este fue un ensayo que se pasaban 10.000 pasadas de eje, ya se vamos a ver cuál es la carga de ese eje, ensayo sobre después un pavimento operativo fuera del laboratorio, bajo la carga normal de tránsito o de tráfico, y luego cuando se determinaron las deformaciones o deflectometrías
para los prototipos y diferentes tipos de pavimentos intertrabados. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones? ¿Y cuáles son las primeras observaciones? Estos ensayos se hicieron sobre prototipos, ¿no? Construidos sobre una base de piedra partida, bien graduada y de alta calidad. Prototipo quiere decir que no se calculó nada, se hizo algo específicamente experimental. Y la subrasante, una subrasante arenosa de 60% de CBR, y se estudiaron los comportamientos de los siguientes factores. Los espesores de la base, de 60, 100 y 160 milímetros. Espesores de la cama de arena, de 30 y 50 milímetros. Y se trabajaron también estos pavimentos prototípicos en 3 diferentes tipos de adoquines. El Unistone, el rectangular angulado, como lo llamamos acá en Argentina, el Holanda, que es el rectangular, y el, digamos, adoquín tipo cuña, que conforma un sistema de adoquines. O sea, no es una sola pieza, sino son varias piezas que conforman a una capa de rodadura. Acá vemos las cargas por eje de 24 y 36 kilonewton, de 2,4 toneladas y 3,6 toneladas en los primeros ensayos que se hicieron de simulación acelerada del tráfico de vehículos pesados. Acá vemos un esquema ya más moderno de lo que se hace hoy en día, donde vemos acá el tren de cargas, etcétera, y el pavimento prototipo sometido a todos estos efectos. Bueno, las principales conclusiones del estudio. Primero, se determinó que el pavimento de intertrabado se va rigidizando progresivamente bajo la acción del tráfico, hasta que alcanza un punto de equilibrio de lo que se llama lock-up, es decir, es como el whisky, cuanto más viejo mejor, o sea, cuanto más lo cargo mejor, más se traba, más se produce el factor de acuñamiento, más se produce el factor o el efecto de lock-up. El incremento del espesor del adoquín es favorable para el comportamiento bajo el tráfico. No es lo mismo entonces, como dijimos al principio, un adoquín de 60 que un adoquín de 80. Entonces, el aumento del espesor del adoquín es más pronunciado que el mismo incremento en el espesor de la base. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha más incidencia el espesor del adoquín en cuanto a lo que es el comportamiento de las tensiones que van a llegar a la subrasante o suelo de fundación que la propia base. Pero sin embargo en el mundo, por diferentes circunstancias, el adoquín que se usa es el de 80 milímetros para tránsito pesado y 60 para tránsito liviano. Otra cosa también importante, cuanto mayor presión tenga yo del neumático, también el espesor del adoquín es determinante para el comportamiento de ese pavimento. Y la otra conclusión es que a igual espesor, los adoquines con formas dentadas, como vimos del rectangular angulado, o sea, el Unistone, presenta mayores niveles de trabazón en comparación con los rectangulares rectos, o sea, el Holanda propiamente dicho, que es como un ladrillo, ¿no es cierto?, de 10 por 20. Bueno, lindas conclusiones que después se han ido ratificando en el tiempo. Y, bueno, ahora ya con respecto al tema de la rigidización progresiva, se siguieron haciendo ensayos y se pasaban, por ejemplo, un rodillo no vibrante de 10 toneladas para acelerar ese lock-up y se veía que había un comportamiento diferente, un mayor aumento de la rigidez de la capa de rodadura, lo que se denomina la rigidización progresiva. Entonces, en esta rigidización progresiva se da en el tiempo de uso del pavimento en los primeros 3 meses. En el primer mes a los 3 meses, ¿no? Que vos lo liberás al tránsito y entonces se va a ir manifestando
una mayor esfuerzo horizontal que tenemos acá y que el cordón me lo está resistiendo. ¿Qué significa esto? Que parte de la carga vertical del tráfico se decompone en una carga horizontal que la va a soportar el cordón y por supuesto ayudado por el lock-up o la trabazón de los adoquines. Entonces quiere decir que tengo menos carga vertical para generar tensiones que son las que van a llegar en definitiva hacia la subrasante y me la pueden llegar a generar esfuerzos de corte, hundimientos, etc. Entonces, acá se genera lo que se llama también como el efecto corona, o sea, corona por el hecho de decir que está coronado el pavimento, con estas pendientes que dijimos, el 2,5% aproximadamente hacia cada lado, y que ese efecto corona aumenta los esfuerzos horizontales y disminuye los verticales. Bien. ¿Qué otra cosita podemos decir? Que los pavimentos pueden tolerar altas deflexiones, los intertrabados, hasta 2 milímetros sin mostrar daños o alteraciones. ¿Esto qué significa? Que analizando cómo se comportaba el pavimento intertrabado en comparación con el pavimento asfáltico, veíamos, o se determinó, que se comportaba muy parecido a un pavimento flexible, porque las deformaciones, una vez que se producen, permanecen. O sea, que si hay una carga de tráfico muy importante que genera un agüellamiento en un flexible, también puede llegar a generar un agüellamiento en el intertrabado, siempre y cuando sean cargas muy importantes o haya una deficiencia en la resistencia de las diferentes capas que yo tengo para defender al suelo de fundación. Otro tema que se demostró es que la cama de asiento famosa esta, donde van a apoyar los adoquines, se demostró que tiene que estar entre 50 a 30 milímetros. Nosotros, por ejemplo, recomendamos que cuando se construya la cama de asiento de los adoquines tengan 40 milímetros de espesor, porque después vamos a colocar los adoquines, después vamos a pasar la placa rigidizadora, que es la placa vibrocompactadora, y parte de la capa de arena va a subir por las juntas, y entonces va a quedar en definitiva nivelado todo ese pavimento y la capa de asiento va a tener 30 milímetros. Si nosotros tenemos un adoquín de 80 milímetros de espesor más estos 30 milímetros, vamos a tener una capa de rodadura de 110 milímetros o 11 centímetros de espesor. Acuérdense que esos 11 centímetros de espesor va a representar a un mayor espesor de un concreto asfáltico, porque esto tiene más rigidez. Bueno, sigamos. Otro temita es que hay un factor de equivalencia que tiene que ver con lo que hablamos recién. Por ejemplo, si nosotros nos referimos al grado de agüellamiento o magnitud de tensiones en la subrasante, vamos a ver que 10 milímetros de espesor de un adoquín equivale a 29 milímetros de un suelo granular compactado y a 15 milímetros de un concreto asfáltico. Eso lo demostraron los ensayos estos que hemos visto de simuladores de vehículos pesados. Otro tema que se determinó también a través de todos estos ensayos, que hoy ya están siendo también ratificados por la aplicación del método de los elementos finitos, que es que las tensiones de tracción en la subrasante de 10 milímetros de espesor del adoquín van a equivaler a 21 milímetros del suelo granular compactado o 14 milímetros de concreto asfáltico. O sea que yo voy a necesitar, si yo trabajo con un pavimento de adoquines y tengo 10 milímetros que equivalen a 14 milímetros, acá si yo voy a llegar, multiplico por 8, voy a llegar a los 80 milímetros que voy a tener de los 8 centímetros que tiene el adoquín, y esos 14 milímetros tengo que multiplicar por 8 para ver qué
ese adoquín de 8 cuánto equivale a un concreto asfáltico, o por 21 a cuánto equivale a un suelo granular compactado. Entonces vemos que efectivamente el pavimento intertrabado, al ser tan rígido, tiene esa ventaja en cuanto a, primero, descomponer la fuerza vertical en carga horizontal soportada por los cordones y después mandar menores tensiones o distribuir menores tensiones a través de las capas hacia el suelo de fundación o subrasante. Estos factores que ustedes ven acá son los que se fueron utilizando, los que se utilizaron inicialmente para diseñar los primeros métodos de diseño de un pavimento intertrabado. Y los que lo empezaron a trabajar fueron los australianos, los ingleses y los norteamericanos. Por eso que el primer método que aparece de diseño de un pavimento intertrabado aparece asociado a los pavimentos asfálticos, porque si dijimos que se comportaba similarmente, a pesar de ser un pavimento articulado, entre comillas, y porque las deformaciones, una vez que se producen, permanecen. Entonces, se adaptó a un método ASTO para pavimentos asfálticos, para pavimentos intertrabados, y fueron los primeros que se empezaron a utilizar. Hoy en día, bueno, eso va evolucionando año tras año, diríamos, porque cada vez tenemos más herramientas para hacerlo más determinístico al método de diseño. Esta presentación no se va a meter dentro del pavimento intertrabado en lo que se refiere a su diseño estructural, cosa que vamos a redactar o filmar o grabar un webinar específico sobre eso más adelante. Bueno, acá vemos un resumen rápido del número de pasadas del simulador de vehículos pesados, donde vemos este gráfico que fue publicado también oportunamente por el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón en su manualcito de pavimentos de adoquines. Está muy bien, lo recomiendo, en donde están los números de pasadas y vemos que acá sí tenemos la deformación permanente, el de 60 milímetros está muy alejado de 80 y de 100. Este de 100 milímetros se usó mucho en Argentina. Había un ingeniero Ardanaz, me acuerdo, acá en Argentina, que era especialista en este tema, estaba vinculado al Instituto del Cemento, y que gran parte de los puertos nuestros de contenedores están trabajados con 100 milímetros. Había fabricantes argentinos que lo hacen. Pero después, como en el tiempo, el grupo de tecnólogos de la pavimentación segmentada, de la cual yo formo parte en representación de la Asociación de Bloque de Hormigón, se demostró que las tensiones, en definitiva, que llegan a la subrasante, entre este y este, no justifican el mayor gasto o costo de fabricación de esto con respecto a esto. Por lo tanto, hoy en día todo el pavimento intertrabado, ténganlo muy en cuenta, va hacia los 80 milímetros. Seguimos. Acá vemos otro tema muy interesante. ¿Qué aparejo es el que yo tengo que colocar los adoquines para que se comporte bien frente a las cargas? Estamos hablando siempre, acuérdense que esto es un webinar sobre pavimento urbano de pavimento intertrabados. Entonces, en relación a esto, podemos ver acá que vamos a encontrar diferentes tipos de formas de colocarlo al adoquín. En nuestro país y en el mundo se utiliza por lo general este que está acá, que es el espina de pescado. Ya lo vamos a ver a 45 o 90 grados con respecto al cordón de confinamiento. Vamos a ver que A y B, según sea ese ángulo, que son uno de los mejores que se comportan. Y el tramo de canasto o basket weave, que sería en inglés, también se usa, se comporta perfectamente, pero no es práctico para la obra. Por lo tanto, nosotros caemos acá. Esto que estamos acá, más esto que sería de corredor, que está traducido así porque en inglés es running bond, que serían los adoquines puestos en hileras o filas en sentido transversal a la dirección del tráfico, y que
el tráfico los va cruzando, pero no están trabados, no tiene esa trabazón de la espina de pescado. Entonces, si nosotros queremos sacarle más jugo a la capa de rodadura, que sea más rígida, vamos a elegir espina de pescado. Bueno, y acá vemos también el espesor de la cama de arena. A mí me ha pasado, me han tenido muchas consultas en todo el país sobre el espesor de la capa de arena. Por ahí se les va la mano y dicen, no, yo le voy a poner 100 milímetros el espesor de la capa de arena porque tengo que mejorar o ganarle una cuestión de una caja o de un cajón y que me conviene poner arena en vez de poner un suelo compactado. Acá vemos que a través del ensayo del simulador de vehículos pesados es pésimo, no sirve. Acá hay una deformación permanente enorme. Inclusive ha habido casos que se han presentado en las conferencias internacionales en las cuales nosotros participamos, que si yo me voy de magnitud en lo que es el espesor de la capa de arena, el pavimento se deforma y se ondea o se ondula. En Córdoba diríamos se ondea. Pero vamos a decirlo bien, vamos a salir del argot cordobés y decir que se va deformando como oleadas, llamémosle así, olas, y queda horrible el pavimento, ¿no? Se ve como si fuese el puentecito ese que vincula la barra con Punta del Este, quien ha tenido la suerte alguna vez de ir a la Punta del Este. Por lo tanto, el mejor comportamiento está acá abajo. Se recomienda, hoy en día, esto está en 25 milímetros. O sea, en Países Bajos, por ejemplo, donde está el profesor Huben o Anne Beldens, de Bélgica y Holanda, ellos han hecho muchísimos trabajos de investigación y hoy están en 25 milímetros el espesor de la capa de arena. Como final, ¿no es cierto? Nosotros seguimos en Argentina, para no meter tanto ruido, empezamos con los 30 milímetros y ahí nos mantenemos. Siguiente. Bueno, entonces, el profesor John Knafton, que vemos acá, es el tipito o el profesor o el investigador también de más renombrado, junto con Brian Shackle y otros, porque él tiene manuales de diseño. Es el primero que diseñó el manual para puertos con adoquines de hormigón. Entonces él concluyó en su momento, cuando comenzó allá por los años 80, que una capa de adoquines de 80 milímetros más una arena de 50 milímetros era equivalente a una capa de 160 milímetros de material bituminoso o macadam, como llamaban ellos, o también concreto asfáltico. Y de ahí se agarró el mismo Knafton para el diseño inicial, los primeros diseños, y hoy lo tiene recontra ultra desarrollado, ya está retirándose de la práctica, pero por edad, pero sigue trabajando e investigando y demostrando que los métodos de diseño cada día son más precisos. Bueno, en esta diapo vemos el espina de pescado, que acá sale a 90 grados con respecto al el cordón de confinamiento que vemos acá. Y acá sale a 45 grados, que lo vimos en ese esquema, en ese gráfico, donde teníamos el aparejo y las deformaciones. Estos serían los más recomendados y más usados acá en Argentina. Y este es el basket weave, que ya les mencioné anteriormente, que también trabaja muy bien en el laboratorio y en la pasada de los vehículos pesados, pero es poco práctico en obra. Bueno, sigamos. Vamos a ver este tema que acabamos de mencionar, el espina de pescado. Y acá sí vemos la espina de pescado, donde vemos que acá tengo un adoquín vertical, otro adoquín vertical, y después van saliendo los horizontales, ¿no es cierto? Bueno, y acá con los separadores que tiene me va generando la junta para meter el sellado, la arena de sello. Entonces, estos adoquines luego van a ser
sometidos inicialmente a una primera compactación con la ranita o la placa vibrocompactadora. Fíjense la existencia del cordón de confinamiento, en este caso el cordón cuneta, y la gestión de la arena de sello que va a venir después como segunda compactación. Bueno, los adoquines en Argentina están clasificados en adoquines tipo 1, que son el rectangular recto o el Holanda, que también se vinculan entre sí en los 4 costados. Este es el rectangular angulado, el Only-Stone, que también se vincula en los 4 costados. O el rectangular ondulado, que no se fabrica en Argentina porque no está en molde, pero si se hiciera en molde, existiría. En Argentina, por la situación nuestra y todo lo que ya conocemos de que invertir todo esto tema, es mejor invertir en moldes que sean los estándares. ¿Por qué? Porque después los municipios, las municipalidades, las comunas que tienen que hacer trabajos de mantenimiento, tienen que reemplazar esos adoquines porque tienen que hacer algún tipo de reparación de base, o porque pasa un caño, porque tienen que levantar, porque pasa el sistema cloacal, lo que sea, vuelven a colocar los mismos adoquines. Y si no los tienen, porque se los robaron o porque se deterioraron o lo que sea, son fáciles de conseguir, porque todos los socios de la Asociación de Bloques de Hormigón, repartidos desde el norte hasta Ushuaia, que tenemos socios también ahí en Tolwyn, nosotros van a encontrar estos 2 tipos de adoquines. Seguimos en los diferentes tipos de adoquines. Este también entró a Córdoba en algún momento, el Unidecor, que esto es una junta falsa que está acá, y que no es un adoquín muy recomendable para un tránsito pesado. Sí es muy recomendable para todo lo que sea decorativo, o plazas, parques, paseos, etc. Hay muchos de nuestros socios que también lo producen. Bueno, el Super Decor acá en Argentina no existe, y el doble hexágono, algunos tienen un molde, pero no existe en forma masiva ni mucho menos. Este adoquín, el tipo 2, el hueso de perro, que le llaman, o también la letra I mayúscula, son adoquines tipo 2 que no pueden entrelazarse entre sí en espina de pescado. Por eso se llaman tipo 2. Existe en Argentina, algún fabricante tiene su molde y lo vende bien y se usa mejor todavía, pero no se puede trabajar con el patrón de colocación de espina de pescado. Bueno, el cruz no existe y este trébol tampoco existe acá, pero no quiere decir que no pueda existir si algún día alguien hace un molde y se pone a fabricar. Y el tipo 3 son los sistemas de adoquines, o sea, sí hay de esto, tenemos muchos socios nuestros que, buscando reemplazar al pórfido de pétreo, buscan hacer una combinación de adoquines de diferentes tamaños, rectangulares con cuadrados, por ejemplo, como vemos acá, o con alguna otra pieza, y esto también existe y tiene una excelente aplicación porque nuestros fabricantes, muchos de ellos lo fabrican de colores, lo fabrican pigmentados, como marmolados, y quedan muy buenos luego de aplicar una capa de barniz protectora de los rayos ultravioleta para, digamos, drive-ins o ingresos a countries o a viviendas, etc. Acá vemos en esta foto cómo trabaja la trabazón. Ahí se ve el resto de la arena de sellado. Fíjense que se ha sacado parte de la capa de asiento y la capa de la base y sigue soportando el pavimento, la carga, porque sigue trabado. Acá vemos justamente, al hacer un trabajo de reparación, cuando uno levanta los adoquines, en este caso es una Holanda, cómo se ve que se trabajó bien originalmente, porque está perfectamente definida acá en estas caras verticales la arena de fricción, que es la arena de sello y la arena fina. Bueno, vamos a entrar ahora
a conversar sobre la calidad de los adoquines, porque en Argentina tenemos siempre la posibilidad de que, por diferentes razones, que no voy a juzgar en este momento, pero existen truchoquines, o sea, adoquines truchos, que es una palabra ya adoptada por nuestro argot, que son adoquines fabricados de muy mala calidad, con equipitos manuales que, bueno, no tienen ningún tipo de control de calidad ni del pastón, ni de la vibración, ni de la compactación, ni de la calidad fina. Entonces, con esta foto que estoy mostrándole acá, que de paso les muestro cómo puedo pasar de una forma de colocar el adoquín a 45 o colocarlo a 90 a través de un collar. ¿Ven cómo se trabaja acá con estos collares? Inclusive estos mismos collares que están acá, esto es un paseo para bicicletas, tránsito liviano, peatonal, etcétera, me permiten también confinar a esto que está acá. Bueno, en cuanto a la calidad de los adoquines, primero tenemos que tener uniformidad en el espesor. En el espesor es más o menos 3 milímetros la tolerancia, y más o menos 2 milímetros en lo que son las otras medidas, en X e Y. Y no deben tener estas presentaciones, por supuesto, alteraciones, fisuras, huecos, descascaramiento, todo esto, rebabas, todo esto es trucho. O sea, uno puede distinguir mucho, y me ha tocado ver en el Laboratorio de Estructura de la Universidad Nacional de Córdoba, adoquines de este nivel de terminación y de fabricación para ser ensayados, bueno, eran rechazados en forma inmediata. Otro detalle importante es que como se trata de hormigón, están, digamos, fundamentalmente sometidos a los mismos ataques de la intemperie, pero en el caso de los adoquines, cuando vamos a trabajar con un adoquín bicapa o monocapa, pero pigmentado, tenemos que protegerlos con ese barniz que yo ya mencioné recién. Bueno, vamos a ver la resistencia mecánica. Nosotros ensayamos nuestros adoquines a la flexotracción. Cambiamos de la compresión a la flexotracción porque, como somos miembros de ese organismo que se llama SEPT, SEPT.org, para que lo quieran buscar en web, se fue cambiando todo el mundo del adoquín, fue una transferencia de la resistencia a la compresión a la flexotracción, porque el adoquín, de acuerdo a todos estos ensayos, más todas estas investigaciones que se han hecho, ya sea teóricos o prácticos, el adoquín trabaja a flexión, no a compresión. Sin embargo, hay países que todavía mantienen esta compresión. Por ejemplo, Estados Unidos, y te le pone 50 megapascal y 500 kilos por centímetro cuadrado tiene que resistir la pastilla. Pero ellos lo hacen por una cuestión más bien vinculada al congelamiento y deshielo. Como ellos tienen gran parte de su país sometido a eso, es decir, bueno, vamos a ir por un super adoquín que va a soportar muy bien esos ciclos de congelamiento y deshielo. Otro tema que tiene que cumplir el adoquín es la abrasión o desgaste superficial, porque en muchas aplicaciones es no solamente para tomar carga, sino también es estético. Entonces, esa resistencia a la abrasión se mide. Es uno de los requisitos que debe cumplir. Y también demuestra la calidad con la que fue fabricado. Por eso es que se incluye también el ensayo de desgaste o de abrasión. Que dicho sea de paso, lo hace el INTI, tiene el equipo ultramoderno, igual que otros lugares como Rivadavia está el equipo ultramoderno, Córdoba que también tiene un prototipo para ensayar, y también se está viendo en otros lugares también del país, ya están muy expandidos. Bueno, entonces, la resistencia a la abrasión, nosotros la medimos en función de una cuestión de desgaste o penetración de un disco sobre el hormigón, ¿no es cierto? Y que tiene que cumplir una determinada huella. Bueno, cuando se trabaja con llantas neumáticas, la abrasión es baja. Cuando hay peatones con tacones, como en este caso esta foto, es alta la abrasión.
¿Por qué? Porque hay un impacto muy grande acá. Quizás sea el peor enemigo del adoquín este impacto del calzado duro, ¿no es cierto? Y muy alta cuando estamos hablando de esto. Entonces, ya estamos en una industria donde tenemos movimiento de materiales muy abrasivos, bueno, con el tiempo lo va a ir descomponiendo, pero en este caso no tienen un efecto estético y nunca va a dejar de trabajar como pavimento intertrabado a pesar de haber tenido un desgaste. El desgaste está vinculado a lo estético. Bueno, vamos a entrar ahora cuáles son las exigencias de norma IRAN. Bueno, las exigencias de norma IRAN están vinculadas acá, no voy a entrar en mayores detalles para que ustedes después vean la diapositiva, pero se habla sobre el bisel de 4 milímetros de proyección horizontal y 6 en vertical para tener un determinado ruido dentro del vehículo, pero eso puede cambiar, inclusive hasta se pueden colocar sin bisel los adoquines. Hay algunos lugares en Argentina se colocan sin bisel directamente, se los piden los fabricantes, fabrícanmelo sin bisel porque yo necesito cero ruido, ruido del tránsito o del tráfico propiamente dicho. Los separadores 2 milímetros de espesor, ya lo habíamos dicho. Bueno, eso ya lo van a ver en la norma propiamente dicha y las tolerancias también. 3 milímetros, ya dijimos, en lo que es espesor y más o menos 2 milímetros en lo que es el largo y el ancho. Bueno, otro asunto que interviene como requisito a cumplir por los adoquines es el tema de la absorción de agua. Este es un requisito heredado de justamente los países nórdicos, donde tienen muchísima incidencia la absorción por el tema del congelamiento y deshielo, pero que en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Chile, lo hemos ido adoptando, o en Guatemala mismo, todo Centroamérica, el querido Uruguay, Paraguay. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tener una baja absorción indica una calidad del adoquín. O sea, no es un true choking. Para llegar a nivel de promedio de 5% de absorción de agua, de acuerdo al método de ensayo de la norma 11.656, es difícil. Tiene que estar bien densificado ese adoquín, tiene que tener un determinado peso, tiene que tener una baja relación de vacíos, tiene que tener una alta densidad de 2.300 kilos por metro cúbico aproximadamente, y además se debe trabajar con aditivos. Muchos, o por no decir todos nuestros fabricantes, usan aditivos para lubricar las partículas para que el efecto de vibración y compactación de la prensa sea más efectivo. Entonces, por eso que se exige este nivel de absorción. Ninguno puede tener más de 7. Bueno, acá están algunos detalles de cómo se hace el ensayo. Esta diapo la tengo de mis amigos de INTI Construcciones, particularmente el ingeniero Matías Polsinetti, cuando trabajaba en el INTI, al cual le pedí prestada esta foto. Bueno, siguiendo con lo mismo, vemos el ensayo de flexión, es muy sencillo, se lo debe dejar en 24 horas bajo sumergido para tratar de buscar las peores condiciones. Van a ver si después de 24 horas sumergido y ensayado, van a ver que va a haber un collar de humedad, nunca llega hasta el núcleo. Si llega hasta el núcleo, quiere decir que es muy absorbente el adoquín, tiene poca densidad, poca resistencia a la flexión. Y acá tenemos los niveles del módulo de rotura que tiene que cumplir a la flexión un adoquín. Es muy difícil, si ustedes se ponen a pensar, que si uno quisiera partir un adoquín por flexión, poner las dos manos y hacerlo un momento ahí para partirlo, es imposible. Por eso es que nunca un adoquín va a fallar por una cuestión de esbeltez propiamente dicho de él, de su forma, de su geometría, por flexión. Por eso es que el mantenimiento de este tipo de pavimento urbano es muy bajo. Bueno, y acá vemos una relación que también hizo Matías Polsinetti en su oportunidad para pasar de flexión a compresión. Lo hizo la unidad técnica hormigón del INTI con Alejandra Benítez, con ingeniera y Alejandra Benítez, y
se hizo una curva de relación entre flexión y compresión. Para estos niveles de módulo de rotura a la flexión, estamos hablando de 35 megapascales mínimo a la compresión. Eso es para que ustedes tengan una idea de la calidad que debe tener mínima el adoquín para conformar un buen pavimento intertrabado. Acá vemos la resistencia a la abrasión, donde en un promedio de 3 unidades, la huella que va a quedar de este disco, que va a girar sobre la pastilla de adoquín propiamente dicho, en una determinada cantidad de revoluciones, en un determinado tiempo, no puede ser más de 23 milímetros. ¿Qué es lo que influye que sea mala la abrasión? Por ejemplo, el origen pétreo del agregado fino o del agregado grueso que conforma al propio adoquín. Todo lo que sean nuestros adoquines, de lo que nosotros venimos ensayando desde hace muchísimo tiempo, tanto con los amigos del INTI como todos nuestros otros amigos de las universidades, es muy difícil encontrar un adoquín que no cumpla con este requisito. ¿Por qué? Porque todos nuestros agregados son basálticos, graníticos, cuarcíticos, etcétera, arenas silíceas, muy resistentes a la abrasión. O sea que este no es un problema. Estamos ahí en el límite, pero no es un problema. Bueno, acá vemos algunos detalles de los adoquines, el recto, el unistone, y vemos acá algunos requisitos del porqué de sus dimensiones, etc. Otro detalle más también, que no me voy a detener, sobre el adoquín I o el delta y los sistemas de adoquines. Y acá sí me voy a detener un minuto, porque vemos de un lado adoquines monocapa y adoquín bicapa. La industria del vibroprensado ha ido acompañada en forma muy importante por los fabricantes de equipos, ya sean nacionales o internacionales, y ha hecho que se desarrolle un equipo paralelo al que fabrica el adoquín monocapa para fabricar el adoquín bicapa. O sea, se hace el núcleo o el core en inglés, que sería el corazón del adoquín, la parte sólida, la parte resistente del adoquín, y luego con otra tolva y otra mezcladora se agrega unos milímetros de pigmento más un material resistente a la abrasión, por ejemplo, que puede ser cuarzo molido, etc. Entonces tengo el adoquín bicapa. Entonces acá tengo un adoquín que tiene un valor agregado con respecto a este otro. Además me cuesta menos pigmentarlo, porque a este pigmento azul que es carísimo, o esto que tenemos acá, el negro de humo o el ferrite, que sería el terracota, lo tengo nada más que en esta capita, y acá lo tengo en todo el espesor, en toda la masa. Ni hablemos de estos blancos, de cemento blanco, que en Argentina no se fabrica, sino tenemos que traer importado. Entonces, el bicapa, hoy en día, en muchos de nuestros fabricantes pueden hacer bicapa. Deberían hacer bicapa. Deberían usar más bicapa para darle mayor valor agregado e incorporar también a los paisajistas, a los arquitectos, urbanistas, etcétera, para adoptar este sistema de pavimentación urbana, como ya dijimos en el título. Bueno, acá tenemos algunos conceptos básicos del diseño. Nosotros inicialmente se trabajaba un periodo de diseño de 20 años, hoy se habla de 40 años. Estamos hablando de un adoquín que tengo todos los elementos en la fábrica para controlar su calidad, y tengo los elementos para hacer control de calidad del producto terminado, o como un sello de conformidad del producto antes que llegue a la obra. O sea que cuando llegue a la obra yo ya sé que es un adoquín con todas sus propiedades en orden, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los elementos que intervienen en el diseño son el espesor de los adoquines, que ya vimos anteriormente en los ensayos, ya sea 60, 80 milímetros, los materiales que voy a tener de las diferentes capas, de qué está compuesto esos materiales de la base, o qué tipo de material o qué clasificación de suelo tengo yo para la subbase,
y para poder definir justamente sus espesores, y también el tema de la subrasante, que es fundamental, que es el suelo de fundación. O sea, qué tipo de subrasante, qué tipo de suelo tengo y cuál es el CBR de eso. Eso es fundamental. Todo pavimento intertrabado que esté sobre una subrasante que tenga más del 10% va a andar perfecto. Si tiene menos hay que mejorar. Sobre todo hasta 5%. Después también tenemos que definir los sistemas de drenaje del pavimento, ya sea en la parte inferior donde está la subrasante con cañerías perforadas para eventualmente, si tengo algún tipo de filtración, o por ejemplo si hay una capa freática muy encima de la subrasante, sacar el agua rápidamente. Bueno, los espesores ya lo vimos, que 60 milímetros para tráfico peatonal y vehicular hasta 50.000 ejes equivalentes en el periodo de diseño, y el de 80 milímetros para las otras aplicaciones, inclusive para puertos y aeropuertos. Bueno, la pendiente transversal ya la mencioné anteriormente, 2,5%, y vamos a entrar a continuación a lo que es la colocación de los adoquines propiamente dicho. Este es un esquema en donde se muestra cómo se van acomodando y cómo se van desarrollando las tareas. Acá va a ser el comienzo de los trabajos, donde vamos a empezar a cortar la arena. Acá está la arena, esta es la arena, acá está puesta la arena sin enrasar todavía, y acá ya está enrasada con la regla esa de 4 metros y de 4 centímetros que ponemos de guía. Y de 4 centímetros de guía, y con la regla de 4 metros vamos enrasando la arena. Después tenemos la colocación, que la colocación comienza por acá. A medida que vayamos colocando, vayamos sellando, vayamos poniendo los cortes acá sobre el cordón de cuneta o cordón de confinamiento, según sea el caso, y vamos pasando la placa de vibrocompactadora en dos partes, primero sin la arena de sello y después con la segunda con la arena de sello, el pavimento ya está listo para recibir carga, o sea que lo libero inmediatamente al tránsito. O sea que ya puedo inclusive poner los palets de adoquines lo más cercano al frente de trabajo. ¿Por qué? Porque esto ya está terminado. Es más, si acá yo tengo el ingreso a la cochera de un vecino, el vecino puede ya ingresar y guardar el auto acá, porque la liberación es inmediata, cuando termino de hacer todo el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, o sea que se avanza en este sentido, y esta arena es muy importante que permanezca inalterada, porque si pasa un perro, me la pisa, o pasa gente, pisa, y yo coloco los adoquines, se me va a producir un asentamiento diferencial con la placa de vidrio compactadora. Entonces lo que yo tengo que hacer es volver a enrasar la arena para que quede perfecto. Las herramientas son muy sencillas. Acá es otra gran diferencia de este tipo de pavimento, donde lo único importante es la placa de vidrio compactadora, que tiene una determinada superficie, una determinada fuerza centrífuga y un determinado peso, y las herramientas, acá están las reglas, tenemos el hilo, que están, acá están las cintas métricas de dos tamaños, el hilo, el escobillón para barrer, el martillo de goma para ir moviendo los adoquines colocados de tal manera que se mantengan las líneas bien definidas. Bueno, todo esto que vemos acá, el frataz, para corregir alguna imperfección en la arena de asiento de los adoquines. Así que bueno, este equipo de herramientas muy sencillo, comparen ustedes con los otros sistemas de pavimento, la gran diferencia que hay. Esta es la placa, ahí les dejo algunas especificaciones, lo que es la superficie de la placa, etc. Cuando se hizo el aeropuerto de Hong Kong, que está totalmente adoquinado a las plataformas de estacionamiento de los aviones de alto fuselaje, se trabajaban con estas placas más grandes que esta y apareadas una con la otra en paralelo para tener una mayor superficie de compactación o vibrocompactación. 25 kilonewtons sería la fuerza centrífuga. Esto se vende en Argentina y
nuestros propios asociados que fabrican bloques también colocan, así que también cuenta con este equipamiento. Bueno, el tema de la cuadrilla es muy sencillo, esto se va adaptando, uno que alcanza los adoquines, a quien está llevándolo al frente de trabajo. Bueno, podrían ser de 3 a 5 operarios, inclusive hay una cuadrilla en Salta que trabajan de a 7 y colocan entre 600 metros cuadrados por día aproximadamente, para que tengan una idea, ¿no? De esa gente que ya la tiene clara y trabaja muy coordinadamente, ¿no? Bueno, acá dice 35 metros cuadrados por persona por día sería un promedio si es todo muy manual y falta algo de equipamiento para hacerlo más fácil. Bueno, es interesante también tener en cuenta que este tipo de pavimentos puede ser trabajados por varias cuadrillas simultáneamente en diferentes frentes de ataque, teniendo en cuenta perfectamente cuál va a ser el punto de transición entre una y otra para que no se estorben, y se van rotando para que el que está agachado colocando no tenga problemas físicos. Bueno, la base cuando se trabaja en una base mejorada con suelo cemento, fíjense acá una regla práctica, 2,5 metros por 1 metro, en ese rectángulo le meto una bolsa de cemento de 50 kilos y la distribuyo homogenizo. Bueno, son cuestiones prácticas para los operarios tener una idea de la cantidad de agua que hay que ponerle, el famoso muñequito o la bola entre las manos, la compactación de la base, ya sea con pisones, bueno, con todo tipo de elementos, protegerla por el tema de curado, para que alcance la mayor rigidez esa base. El material granular máximo a trabajar de 50 milímetros, tiene que estar debidamente lavado, no tiene que tener exceso de finos, todo eso lo sabemos, porque si no consume cemento por mayor superficie específica. Y el compactado de las capas de 10 centímetros de espesor, según sea una placa hidrocompactadora, y si tenemos un rodillo podemos llevarlo hasta 20 centímetros de espesor. Bueno, acá vemos la regla que dijimos que se va a mover en este sentido y no en este sentido así, porque no va a quedar bien nivelada la capa. O sea, tenemos que hacerla de esta manera. Tiene que estar una arena gruesa, limpia, lavada, telangeo 2x2, que sería el tema del tamaño de la partícula. Acá les entrego y espero que ustedes también puedan acceder a cuáles serían las curvas granulométricas de esa arena gruesa o piedra partida, la más común para esta cama de arena. Tiene que tener un espesor uniforme, ya dijimos 40 milímetros aproximadamente, que lo recomendamos nosotros, y después queda de entre 25 a 30 milímetros compactada, y no tenemos que usar esta capa de arena para corregir. Acuérdense de los ensayos que se hicieron inicialmente cuando comenzó a desarrollarse el sistema, que no conviene hacer esto porque se deforma. Bueno, acá tenemos otros conceptos también interesantes para la pavimentación urbana, que podemos adoquinar por carril. Si tenemos 2 carriles, hacer un carril y después hacer el otro carril, o sea, nos permite hacer esto, lo cual se diferencia de los pavimentos asfálticos y de concreto o de hormigón, y por eso es que muchas veces se dice que este es un pavimento para ciudades. Bueno, los cordones de confinamiento pueden ser colados in situ, eso se hace mucho también cuando es algo sencillo y no tiene tráfico o tráfico pesado, sino liviano, o también estos cordones que también son fabricados por quien fabrique el adoquín, que son cordones que tienen hasta un 45 centímetros, que ustedes ven que se mete dentro de la base una cierta cantidad de centímetros, o por lo menos 15 centímetros, para que quede empotrado acá.
y se banque el empuje horizontal que va a tener. Bueno, ¿qué pasa con los cordones transversales? Si yo tengo lugares con mucha pendiente, entonces según sea la pendiente, me conviene ir haciendo vigas transversales y sectorizando el intertrabajo. Los adoquines también, en el caso de que se prevea algún tipo de ingreso de humedad, tienen que tener estas perforaciones. También tienen que estar, digamos, por encima del cordón unos 1,5 centímetros para que el agua caiga directamente, salga de la calzada. Bueno, también este cordón, como ya dijimos que teníamos 15 centímetros mínimo metido acá, y también se mete dentro de la base 15 centímetros. O sea, esa es la posición correcta que debe tener el cordón de confinamiento. Son recomendaciones básicas para el cordón de confinamiento. Acá vemos antes de compactar 8 y 4, y después acá nos queda 8 y 3, y entonces nos está quedando o sobrando 1,5 centímetros acá para que el agua vaya hacia la cuneta y la saque de la zona de la calzada lo antes posible, que no haya acumulación de agua sobre el trabajo, sería la idea. Bueno, algunos detalles de cómo trabajar en obra, esto es más dirigido hacia la obra, cómo arrumar o cómo apilar los adoquines. El tendido de los hilos, conviene siempre cada 5 metros colocar un hilo en sentido transversal y colocar uno en longitudinal, ir haciendo los ajustes. Cómo trabaja el adoquín, el colocador lo golpea contra el que está existente y lo deja caer, lo acompaña con la mano de tal manera que quede el separador acá trabajando con los 2 milímetros de separación para colocar la cadena de junta. Estos ajustes del adoquín lo hacemos manualmente con el martillo de goma que vimos anteriormente. En pendientes conviene comenzar desde abajo hacia arriba y no al revés, porque si no se vendrían desplazando por gravedad. Otra cosa importante, si llueve y se moja la cama de asiento, hay que removerla totalmente y retirarla y volverla a extender, ¿no es cierto? Por eso que en muchos casos, en el caso que se vaya a prever que va a llover, con una membrana se cubre toda la zona de ataque del pavimento, de avance del pavimento. Bueno, los patrones de colocación para peatonal cualquiera sirve, eso depende mucho de quien se encargue del diseño. El patrón de hiladas, por ejemplo, en este caso no conviene, porque si yo tengo el tráfico en este sentido, no es lo mejor, conviene poner running bound, que dijimos tipo corredor, que sería así, que está transversal a la dirección del tránsito. Esto no, esto sí. Lo mismo pasa con el huesito, que sabemos que lo tenemos acá, pero en este caso no, este es un punto de mucha debilidad del pavimento, conviene colocarlos de tal manera que siga la línea esta, continúe hacia la bifurcación. Esto se lo dejo para que ustedes después lo analicen, para ver por dónde se comienza. Se pueden comenzar desde el centro de la calzada, acá está el 1, el adoquín número 1, el 2, el 3 y así sucesivamente el 4, el 5 y el 6, y se va armando la colocación desde el centro, lo cual me permite poner un colocador a la izquierda y un colocador a la derecha. Este se llama el punto de lanza, y si no, me conviene hacerlo en este sentido, comenzar desde la esquina para tener la forma de colocación en escalera que hace que esto es un running bound, ¿no es cierto? Los dos son running bound, no son espina de pescado, y me permite tener dos colocadores simultáneos. Esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo yo puedo ir organizando las cuadrillas en función de cómo va a ser el patrón que yo voy a seguir. Bueno, dijimos que contra los cordones puede hacer falta hacer los que se llaman los ajustes, ya sea con cincel, con una partidora que también se consigue, se fabrica acá, o con amoladora de disco directamente. Bueno, cuando yo tengo ya los ajustes colocados, acá sobre, por ejemplo, ese ajuste que está ahí, este ajuste que está acá,
Esto conviene que siempre sea de 1/4 o más del largo del adoquín, si no voy a tener que ponerle ahí un mortero, un mortero de arena fina con cemento en forma cuidadosa, y comienzo a hacer las pasadas, ¿no? Y voy haciendo un traslape, que vemos acá, de medio adoquín de cada una, para haciendo la pasada en sentido X y en sentido Y. Primero lo paso sin la junta sin la arena de junta para compactar inicialmente, pero sí colocado los ajustes, y después paso ya nuevamente finalmente con la arena propiamente dicho de sellado, que me va a permitir su colado en toda la altura del adoquín. Acá vemos también otro consejo: parar 1 metro antes de llegar a donde tengo el frente de ataque, para no despegar estos adoquines con la placa. Y cuando tengo un adoquín que se ha partido, cuando pasa la placa por algún motivo, había alguna piedra, quedó por ahí o se hace un punzonado, tengo que sacarlo del adoquín y volverlo a reemplazar. Tengo que entregar la obra sin ningún adoquín partido. Eso también va a demostrar la calidad de los adoquines. Si se parten todos mientras pasa una placa, la típica, la placa no la más pesada, quiere decir que el adoquín que me proveyeron no era de calidad. Bueno, acá estamos viendo ya la arena fina, que es la arena de sellado, que no va ni con cemento ni con cal. Por ahí he leído en algún sitio web de algún fabricante que no está en la asociación que dice la arena va con cal. No, no va ni con cal ni con cemento. Es arena suelta, seca, lo más seca posible, para que, como vimos en la foto, pueda penetrar en toda la altura del adoquín. Acá les acerco la curva granulométrica de la arena de sello, según los tamices típicos. Tiene que estar seca, por eso conviene que esté, como dijimos, protegida. Y este es el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento de la arena por metro cuadrado. O sea, fíjense, 1 metro cúbico de arena alcanza para 285 metros cuadrados de pavimento intertrabado. O sea que es muy poco lo que se usa. Pero este numerito que ustedes ven acá, ténganlo en cuenta para hacer el presupuesto. Bueno, mientras ya terminamos el trabajo propiamente dicho de la colocación de los adoquines, vemos que tiene que ser barrido por delante la arena de sello, y la placa va a tener que ir pasando por frente a donde le va barriendo otro operario para que penetre bien. Este es el trabajo que habría que hacerlo muy a conciencia, volver a las 2 semanas y volver a ver cómo está y volverlo a hacer, y no permitir de poner mucha arena por delante de la placa, porque me puede generar este efecto, ¿no es cierto? O sea, poca arena. Bueno, el objetivo es la trabazón, el amarre de esos adoquines. Por eso que tendrá que pasar bien la placa. Este es un trabajo que la inspección de la empresa constructora debe atender y exigirle al operario que lo haga bien. Y después también evaluar, como en cualquier otro pavimento, este tema de las deformaciones que se pueden haber producido, que se permitirán menores a 10 milímetros con la regla de 3 metros de largo. Barrer también la arena de sello cuando se haya perdido, más de 1 centímetro por debajo acá, hay que volverle a meter arena. Por eso te digo que hay que volver a la obra y retirar estos yuyitos que ustedes ven acá. Si se genera, por lo general, estos yuyitos, si es una circulación de vehicular, no existen porque los neumáticos los van eliminando. Acá se va a ir generando un asentamiento de un polvillo que va a ir sellando totalmente el pavimento. O sea, el agua de lluvia no va a pasar, a tener también, por supuesto, su pendiente transversal. Y previendo la presencia de algún tipo de estos yuyos, en algunos casos se trata con algún producto que esté autorizado para no atacar al ambiente, ¿no es cierto?
pero a su vez que impida el crecimiento del yuyo. Bueno, estas son algunas de las patologías que se presentan, por eso es que hay que darle mucha importancia al compactado donde haya este tipo de irregularidades acá. O sea que acá hay que darle muchísima importancia a esto. Por eso es que las trincheras mal colocadas siempre van a ser demostradas por la deformación. Bueno, el vecino. El vecino hay que decirle a la señora que no vaya a barrer la arena que la ve frente a su casa, sino que eso forma parte del pavimento las primeras semanas y que no le vaya a meter, por supuesto, un chorro de agua para sacar la arena de junta. Bueno, acá estamos viendo una forma mecánica de extender la arena. Estas reglas, algunas ya existen en Argentina, otras se han fabricado en forma local. Acá tenemos la capa de arena y fíjense cómo se va colocando el adoquín. Esta es la cuadrilla salteña que generó su propio sistema para extender la capa de arena de asiento. Esta es la que yo digo que tiene un gran rendimiento. Acá vemos los alemanes con la suya y acá tenemos nuestros salteñitos que tienen esa capacidad de imaginación de cómo resolver los temas bajando costos y siendo igualmente deficientes. Bueno, seguimos. Acá lo vemos trabajar a la cuadrilla en un barrio. Acá vemos el puerto de Zárate en la provincia de Buenos Aires, también la gente trabajando manualmente. Esta es la partidora, que hay un operario que por lo general se dedica a hacer las partidas, o sea, los adoquines para los ajustes. Siempre conviene que sea el mismo porque tiene la misma experiencia. Y las ventajas. Bueno, vamos a entrar en las ventajas. Tiene la misma durabilidad de un pavimento rígido y la flexibilidad de un pavimento asfáltico. No tiene juntas dominantes como el hormigón. Segundo, su mantenimiento es prácticamente nulo si la base está bien ejecutada. Y los adoquines son recuperables en un 100%. Si yo tengo que hacer algún tipo de bacheo o tengo que hacer trincheras. El bacheo es muy sencillo, se libera inmediatamente de reparado, no molestamos al vecino, no cortamos el tránsito toda una semana, simplemente llega la cuadrilla, hace el bacheo con adoquines, usa los mismos adoquines, etc. Tiene una vida útil superior a los 40 años y es más económico. Eso de lo más económico habría que analizarlo en cada caso en particular. Pero tenemos que comparar paquetes estructurales equivalentes también. O sea, tener un número de ejes equivalente de 8 toneladas para todos los sistemas de pavimentos igual. Se pueden construir pocas cuadras, eso también es importante, porque no es necesario tener toda una terminadora de asfalto para hacerlo. Yo puedo hacer una cuadra, tengo la plata, los vecinos, la comuna, el municipio hace una cuadra y luego continúa cuando tiene fondos para continuar. Está rodeado de normas IRAM, la 11.656, que es la de los adoquines, requisitos y método de ensayo, la 11.657, que es una guía para la colocación, y la 11.655, que está en pleno desarrollo ahora, que es la de pavimentos permeables. Todavía no está vigente y esperamos que el año que viene ya la tengamos. Bueno, acá hay una comparación entre pavimentos asfálticos y pavimentos urbanos de adoquines que lo dejo para que ustedes lo analicen en su momento. Y también algunas comparativas, tablas comparativas entre los diferentes tipos de pavimentos según sean sus exigencias o parámetros de operativos. Rápidamente, pues ya está terminando el tiempo, algunas aplicaciones, ustedes ven la belleza que se hacen, todo depende del molde que uno tenga, del equipamiento que uno tenga. La aplicación en los puertos en Argentina, todos los puertos nuestros están adoquinados porque soportan perfectamente la carga de estos contenedores de 40 pies y tenemos los reach stackers, que serían estas grúas que concentran mucho la carga. También lo tenemos en terminales de ómnibus, en dársenas de detención de vehículos urbanos,
Y también, bueno, esto es una cosa muy excepcional del aeropuerto de Hong Kong. Esto es la Plaza San Martín, trabajado con el huesito, como se ve acá, y acá se hizo un recapado con adoquines sobre un pavimento asfáltico. Esa es la otra gran ventaja del pavimento intertrabado. Se puede recapar manteniendo bien en nivel los cordones de cuneta y los desagües pluviales. El Hotel Plaza, que hoy está en plena refacción, en la calle Marcelo T, y acá tenemos la avenida Santa Fe en Retiro, todo adoquinado, ¿no? Esto es Córdoba, todo lo que es el Parque Sarmiento, avenida Irigoyen, barrio Nueva Córdoba, la Catedral de Córdoba, la zona de jesuítica nuestra, también está toda hecha de intertrabado. Este es un cruce ferroviario en la localidad de Oliva, que era un tremendo problema para la municipalidad porque todo esto era asfalto y la tenían que recapar permanentemente cortando el tránsito. Lo hicimos de adoquines, le hicimos una excelente base, trabajamos bien el tema durmientes y lo pudimos concretar. La terminal de estación del Belgrano en Córdoba, Cosquín, la localidad de Cosquín, donde se recapan los adoquines, los pavimentos existentes, y de ese recapado se va haciendo, como ustedes ven, en este caso particular, removiendo 1 metro del hormigón o del asfalto para tener esta pendiente y caer justo contra el cordón cuneta y no tapar los desagües pluviales. Detalle de la misma obra, detalle de la Unidecor, trabajado en una casa particular, en Carlos Paz. Este es el escudo de una de las rutas pavimentadas en Córdoba, que es la ruta que va desde Bosque Alegre a San Clemente, y por requerimiento de la Dirección Provincial de Vialidad se hizo el escudo de la provincia de Córdoba con adoquines. Bueno, también muchísimas localidades, calles urbanas del Valle de Punilla, Valle de Calamuchita, están adoquinados. Ya vimos Barrio Valdivia. Esto es en la localidad de Pila, en la provincia de Buenos Aires, hecho con mano de obra local, en este caso mano de obra femenina, acompañada con otros masculinos, en la cual, con el plan Trabajar más un Plus, están adoquinando toda la localidad de Pila, provincia de Buenos Aires, cerca de Lezama. Barrio Funes Hills, en Santa Fe, fíjense el nivel de colocación y la calidad de los adoquines, la pigmentación. Esta es la terminal de ómnibus de Elena, provincia de Córdoba, camino a Río Cuarto, a mitad camino. Bueno, esto se hizo en 6 días, esta obra. Comodoro Rivadavia, fíjense en la calidad de los adoquines y la colocación. En el sur se está adoquinando todo. Es muy importante la conciencia que se ha tomado. Este mismo trabajo en Puerto Madryn, que se hizo con adoquines de color negro, se fueron cortando con amoladores, se hizo el dibujo de la ballena en Puerto Madryn, en la terminal de ómnibus. Esta foto ha dado vuelta al mundo, claro. Esto es Tafí del Valle en Tucumán, también adoquinado. Mendoza, quizás la ciudad pionera en el uso de adoquines, por su trayectoria. Se siguen adoquinando y recapando calles en forma permanente. O sea, ahí no paró nunca el uso de los adoquines. Este es un carril del medio donde paran los vehículos pesados para entrar hacia las zonas de plantas donde descargan sus materiales. Entonces, el único pavimento que soportaba eso era intertrabado, por eso el carril del medio de esta avenida es de adoquines. Esto en Santa Fe, en la zona de Rosario, que ya se ve el puente, en el Granadero Baigorria, en la ciudad de Rosario, diferentes aplicaciones en countries, barrios cerrados. Esto es muy interesante, y ya terminando, es en la zona cordillerana, donde se proveen los adoquines para poder pavimentar localidades
que nunca tuvieron pavimento, ahora lo hacen ellos mismos con mano de obra local. Entonces, no solamente levantan el nivel en la infraestructura de su localidad, sino que también hay un trabajo específico propio que queda ahí, todo queda ahí. Hasta los mismos adoquines son fabricados ahí. Acá vemos las mujeres trabajando frente a donde están las escuelas o los barrios, en pleno invierno. O sea, no tiene estacionalidad este tipo de pavimento para ciudades. Bueno, y ya cerrando la presentación, les comento que nuestra asociación, que ya cumplió 28 años de existencia, acá está la dirección web, y desde hace ya 2017 tenemos el programa de autocontrol de calidad, que la asociación avala los informes de los resultados de los ensayos realizados por laboratorios debidamente acreditados, y en nuestra página está el listado de socios certificados con sus bloques y adoquines de hormigón que se van renovando en forma semestral. Por supuesto que esto no reemplaza la necesidad de hacer ensayos cuando uno hace la compra y inmediatamente conviene ver qué te están vendiendo, o sea, hacer los ensayos, ya sea en concordancia y en coordinación con alguna facultad, dirección de vialidad o con el mismo fabricante que uno pueda asistir a ver cómo se ensaya. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros como asociación, después de 28 años, nuestro principal, digamos, escollo es el producto de mala calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar de fomentar que nuestros asociados, todos nuestros asociados, tengan la calidad certificada. Y también, no solamente el producto aislado, sino también la colocación. Por ahí ya están usados en nuestro país el sistema que se nos escapan cosas. Pero, por suerte, muchos de nuestros fabricantes también lo venden colocado, así que lo ponen a conciencia. Este es el certificado que la Asociación de Bloques de Hormigón les entrega a nuestros asociados por sus bloques, adoquines, o uno u otro, o los dos, bloques portantes, no portantes y adoquines, y ratifica que tiene que ensayarlo en forma semestral, y acá abajo hay una nota que dice que para verificar la autenticidad de este certificado hay que entrar al sitio web donde está actualizado mes a mes quiénes son los que tienen su certificado y las fechas de caducidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Sé que ha sido largo, espero que ustedes también puedan segmentarlo y verlo completo. Acá están todos mis datos para las consultas, que estamos 24/7, o sea, siempre dispuestos a ayudarlos en lo que es la aplicación de los productos propiamente dicho. Así que bueno, agradezco muchísimo al Instituto del Cemento Portland Argentino, el amigazo que es Matías Polcinetti, que siempre nos acompaña, siempre con el apoyo del ICPA, y bueno, a todos ustedes les deseo que tengan un buen día y unas buenas tardes según cuando vean el video. Hasta luego.